¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué cuentan? Seguimos aquí en IA para el Mundo Streamia y hoy vamos a abordar un tema súper interesante que es cómo son las atenciones que tenemos cada vez que hacemos una consulta. Caro Costa, ¿usted quiere? ¿Cómo le anda? Primero la saludo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo va? Muy ¿Todo bien. ¿A usted qué le gusta? ¿Que la atienda un humano? ¿Prefiere la eficacia y la rapidez de una máquina? Yo te digo que soy ya de la generación que no le gusta hablar por teléfono, así que yo prefiero que me atienda una máquina, pero me está sorprendiendo cómo te empiezan a atender las máquinas, porque no sé si vos charlaste con ChatGPT, por ejemplo, de cosas personales. No, todavía no he llegado a eso. Pero es un amor, o sea, me trata mejor que mi abuela, así que, o sea, como que está llegando a un nivel de empatía o de entender lo que estás hablando, que no usé la función de voz, sino todo digamos, por escrito, pero me pareció como sumamente interesante, así que tengo como muchas preguntas para que charlemos hoy. Máximo Huésped, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Qué dice? estamos todos? anda? ¿A usted qué le gusta? ¿Que lo atiendan por teléfono, una persona que sea más cálida o directamente resuelve todo en el teléfono? Mirá, equipazo este ya, ¿no? Estamos Ah, no, fijos. estamos todos. Mi experiencia es muy mala hasta hace poco tiempo, cuando vos tenías opciones, cuando tenías que marcar uno y por ahí querías que tenga un poco más de flexibilidad el chatbot con el que te comunicas, pero ahora estoy viendo como que hay un avance en ese sentido, sobre todo por la inclusión de los modelos conocidos, como integrar un chat GPT personalizado para una empresa. Bueno, esas son cosas que me parecen increíbles y que ahora lo están haciendo mucho más cómodo comunicarse con la IA. Claro, sí, antes tenías que ir poniendo opción 1, opción 2 y ahora como hablas en lenguaje natural, o sea, hablas con Sí. la IA pero como si hablaras con una persona. Entonces me parece que es desafiante el Sí, tema. antes era un perno y Claro. ahora tenés la respuesta 24/7, pero con incluso más confidencia, mucho más Pero la amigable. velocidad de respuesta, ¿uno se da cuenta que está hablando con una máquina? Y Las yo creo queremos que... un poquito las máquinas. Claro. Claro. Así que bueno, vamos a hablar por supuesto de todo esto. Está Federico Giussiano, que es director de negocios digitales de Conecta Conosur. ¿Qué tal? A quien lo hemos invitado y le agradecemos la participación y nos va a ayudar a pensar y a entender un poquito lo que nos está ocurriendo. Tratar de ayudar. Yo creo que la respuesta es según quien llama. Y el cambio cultural es generativo o no generativo. Lo que decía Maxi, ahí yo creo que está el clic de hasta qué momento fue un perno y a partir de qué momento empieza a ser algo súper natural. Totalmente. Creo que también, por ejemplo, hay todo un cambio generacional, es súper importante. A mí me pasa, por ejemplo, yo no soy de la generación ya que habla por teléfono, que le gusta hablar por teléfono, o sea, mi mamá llama por teléfono a algún lugar. Yo me doy cuenta que ya soy las que no llaman, pero incluso el equipo mío, que son una generación más chica, ni siquiera audio, ¿entendés? Ya es texto, es rápido, o sea, no existen las llamadas para nunca. Entonces No creo existen. que hay como todo un cambio que lleva como a la atención al cliente o la experiencia del cliente hacia otro lado. Exacto. Yo creo que es absolutamente generacional. Hoy estos modelos de los que estamos hablando están en un celu y la convivencia es permanente. Antes la tecnología estaba en algunos lugares muy particulares o en algún proceso muy particular. Hoy está en tu diaria, en tu día a día. Entonces no hay una necesidad o un requerimiento específico en un momento específico. Es todo tu día. Y en relación al CX de las personas, también creo que es generacional. Más jóvenes se presentan como consumidores, más el consumo y la forma en que se consume cambia, ¿no? Hay una particularidad, Fede, te interrumpo ahí, donde llamás por teléfono y hay chicos que no te atienden. Si Exacto. le mandas un texto, un WhatsApp, Mi hija. te contestan. Mi hija, la llamás por WhatsApp y no te atiende y cortás la llamada de WhatsApp y le mandás un mensaje y te lo contesta. Es así. Pero qué vértigo que vivíamos antes de que sonara el teléfono y no sabés qué quieren ni quién es. O sea, ¿vos entendés? Ahora sabés quién es y si te manda un mensaje antes ya sabés sobre qué te van a hablar. Absolutamente asociado Tremendo. al acceso de la tecnología, ¿no? O sea, mi hija está con su celu todo el día y que la llames es casi una... Invasión de la privacidad. Es una invasión a la privacidad, exacto.
Es cierto, ¿no? Antes estábamos esperando la llamada, ahora ya sabes, como decís, Caro, un mensaje de WhatsApp. ¿Quién es? ¿Y qué te va a ¿Qué va a hablar? pedir? ¿De qué te va a hablar? Y quizás Sí. lo podás responder un poco más tarde. Maxi, ¿qué tenemos para el día de hoy que nos vas a traer? Hoy tengo información, Ah, información a ver. clave. Te Pero lo vamos escuchamos. a presentar de forma mucho más Sí. amigable. Y estaría de más que yo ahora diga, esto lo hice a mano. No, me ayudé de la guía para generar la posibilidad de ver esta información de una forma más amigable a través de una infografía. Esta infografía consiste en resumir, por ejemplo, en este caso un estudio, y que tenga algunos cuadros, alguna información resaltable, algunos emojis, algunos títulos que hacen bastante más fácil consumir por ahí esto que puede llegar a ser muy sofisticado como este estudio, que tiene un modelo econométrico, que tiene mucha matemática de fondo y que por ahí democratiza la posibilidad de entenderlo, esta infografía. Si me permiten, ¿Qué empiezo a usaste? ¿Qué contar. herramienta usaste? Yo para esto utilicé Gemini. Bien. Que De Gemini Google. cuando le mandas un archivo, si vos le pedís que genere una infografía, te genera esto, que a mí me parece increíble. A ver. Ahí está. Por acá lo estamos viendo nosotros en el monitor. La gran oportunidad productiva. Lo titula IA, la gran oportunidad productiva. El estudio es de la CEPAL y nos dice los resultados del impacto económico de inteligencia artificial en América Latina y particularmente en Argentina. Bien. Y nos cuenta que estamos en una brecha en la que podríamos tener un nivel de inversión muchísimo más alto del que estamos teniendo actualmente. Y fíjense, estos gráficos son los que a partir del estudio, con los datos verídicos de la CEPAL, nos fue haciendo, donde yo puedo ir cliqueando sobre los cuadros y me dice los datos, de que se supondría que la inversión en Argentina tendría que ser de 1.014 millones y la inversión actual es de 146. O sea, 10 es veces un poquito menos. más de un décimo, es, Claro. es muy bajo con respecto a lo que podríamos hacer. Pero incluso este es un problema que tenemos a nivel Latinoamérica, porque estamos hablando de que el PBI de América Latina representa el 6%, el 6,3% global, pero la inversión en inteligencia artificial mundial es tan solo el 1,56% de América Latina. O sea, estamos hablando que es menos de la mitad de lo que tendría que ser. Y vemos que Argentina es el cuarto en América Latina. ¿Esto qué nos dice? Que Argentina tiene una ventana de oportunidad enorme con inteligencia artificial, porque estamos hablando de que cada 1% de aumento de inversión en inteligencia artificial, tenemos un 0,036 extra por aumento de productividad. O sea, la inteligencia artificial está en los resultados que efectivamente nos hace más productivos, pero a todos no. Eso es un problema y también es una oportunidad. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial sobre todo potencia a los calificados, al trabajador calificado. Entonces, el hecho de que haga de que nosotros volquemos inversión en inteligencia artificial, pero en otros países rinda más que en Argentina y en Latinoamérica en general, es el hecho de que tenemos menos población con educación superior. Entonces, esto puede derivar en un nivel de desigualdad. Si hacemos que la inteligencia artificial penetre en toda la estructura productiva y hace que sustituya al trabajador no calificado, pero que potencie mucho al trabajador calificado. ¿Esto qué significa? Que tenemos la oportunidad de aumentar la productividad argentina, pero siempre que es una formación integral del país. O sea, que todos Con tengan más la posibilidad. educación, claro, Con más educación. Entonces, el acceso a la educación y a la formación en inteligencia artificial actualmente es imprescindible para aumentar la productividad del país, pero también para no dejar gente afuera. Wow, nos diste una clase. Súper interesante, además lo ha hecho con Todo esto lo hace la Gemini. inteligencia artificial. Ese informe así, todo Esa visto así. infografía lo hizo la inteligencia artificial, yo mandé el estudio y me dio la información clave, los cuadros de apoyo sobre los que fui contando. Qué todo. bueno, qué interesante. Y también qué interesante como para debatir con Fede, porque creo que, bueno, vos estás en un rubro donde hay de todo, hay trabajos, personas con Sí. mucha calificación, personas con menos calificación, y creo que de todos los rubros productivos, todo lo que es, digamos, la experiencia del cliente ha avanzado mucho con inteligencia artificial. ¿Cómo le estás viendo? Un rubro absolutamente masivo en una empresa que mundialmente está abocada a esta prestación de servicio. Tenemos problemas comunes
en todas las regiones que tiene que ver con este ayornamiento del consumidor actual a la nueva forma de prestar un servicio, ¿sí? Yo sumaría a ese informe el hecho de cuán permeables son los procesos en esos países para recibir la inteligencia artificial, que ese es como el gran punto que se está debatiendo hoy en el mundo. La tecnología está, la capacidad está. Hay un dato súper importante de la inteligencia artificial generativa que iguala de condiciones, ¿sí? O sea, independientemente de en qué lugar del mundo estés, el costo por prestación de servicio tiende a equipararse y esa es una condición que no se había dado antes, ¿sí? Si lo vemos a nivel nuestra región, yo encuentro dos particularidades significativas. Al nivel que está Chile, que es un mensaje, Chile es un país que ha decidido invertir en inteligencia artificial desde hace 10 años sobre procesos a largo plazo, y eso se está viendo ahora, y después hay una cuestión de volumen de propio poblacional de los países. Pero entre todos los que tenemos similitudes, Chile se destaca, y eso es porque invirtió antes, y lo hizo en modo inversión, ¿sí? El resto de los países tienen un comportamiento un poco más reactivo a esto de subirse a la ola o subirse a la tendencia. Bueno, ¿cómo integran ustedes la inteligencia artificial en la atención al usuario? ¿Cómo la integramos? Sí. Tenés procesos que son altamente repetitivos, que esa es una de las bases fundacionales de la inteligencia artificial, donde el traslado de esta actividad hacia un modelo con inteligencia artificial se hace de una manera relativamente sencilla, si no es muy sencilla, y después tenés procesos complejos que ya requieren cierto tipo de análisis, que a su vez requieren otro tipo de integración. Y ese es, digamos, el punto que también hoy se está debatiendo, que tiene que ver con derechos de autor y confidencialidad de datos, ¿sí? Donde vos ya empezás a utilizar información personal de los usuarios. Algunas empresas están muy abiertas a que eso suceda, otras no tanto, ¿sí? Acá es súper importante en la prestación de servicio entender de que la tecnología está preparada. Lo que hay que preparar ahora es el proceso y el consumidor, y en muchos casos lo que hay que preparar es la seguridad para brindar ese proceso. Entonces, en el caso de la empresa a la cual yo represento, tiene los medios, tiene las condiciones para prestar estos servicios. Por supuesto que los ofrecemos y nosotros estamos dispuestos a dar esa transformación y ese paso. Del otro lado, los clientes tienen que estar abiertos, receptivos y con procesos preparados para asumir esa tecnología, ¿no? Bien, y hoy como, por ejemplo, primero yo creo que para sentar la base, cuando hablamos de atención al usuario, todos en la mente pensamos, qué sé yo, llamando a la empresa que te da el internet para quejarte que no te anda. Sí. Pero creo que es mucho más amplio esto. O sea, hoy podés vender productos, podés gestionar una mora, podés, no sé, o sea, como que hay muchas cosas que puede hacer una inteligencia artificial. Y ahí, hoy, ¿cómo interactúa la gente? ¿Por voz? ¿Habla con alguien que es una máquina? ¿Cómo se lleva la gente con eso? Argentina es particular en la composición entre chat y voz. Argentina, yo entiendo lo que dijiste al principio, que es una cuestión generacional, que no hay intención de hablar, pero en Argentina se sigue eligiendo en los servicios masivos hablar. Bien. Seguramente tiene que ver con el funcionamiento y con la tasa de reclamos, servicios, promociones, donde ya más cerca del reclamo vayas, más la necesidad de hablar existe. Bien. Eso es un patrón, digamos. A nivel mundial, a nivel región, exceptuando Argentina, es muchísimo más por chat que por voz. Pero, perdón, sí. ¿No? Pero eso vos lo ves estrictamente por esto que comentabas, ¿o también puede haber un factor cultural? Sí, hay un factor cultural y también hay un orden de prestación y es un patrón de consumo. En Argentina las personas normalmente llaman al momento de reclamar. Sí. Sí, no vas a llamar para comprar. Es muy raro que se llame para comprar, es muy raro que se llame para ver cuáles son las nuevas ofertas que tiene la marca. Hablo en general porque son patrones generales de consumo. Entonces, al momento de reclamar y al momento en que el reclamo escala en complejidad, el consumidor casi siempre elige la voz. Claro. ¿Sí? Es un patrón muy particular de acá. En el mundo esto está mucho más resuelto a nivel chat.
¿sí? O sea, se utilizan muchísimo más los chatbots que los voicebots a nivel mundial. ¿Hay algún porcentaje que podamos tomar como media? 70-30 es casi un patrón general, ¿no? O sea, de hecho, si tomaras tus datos estadísticos de consumo en tu celular, casi con seguridad sería 70-30, 80-20 entre tus comunicaciones por chat y tus comunicaciones por voz. Bien. Sí, de hecho, o sea, creo que ahí puede ser que hoy uno prefiere hablar con una persona, creo, sobre todo en países donde hay organizaciones acá que los procesos no son eficientes. A veces vos decís, che, el chat está preparado o la inteligencia artificial que yo tengo está preparada, pero a lo mejor el chat te responde algo y después el proceso que está detrás de ese chat, por ejemplo, para gestionar algo, funciona mal. Entonces yo confío más en que me hable una persona y me diga, estoy acá tecleando y te aseguro que voy a hablar con todos y esto va a salir a que no. Sí. El prefiere hablar no siempre está atado a prefiere hablar con una persona, ¿no? Bien, bien. Es prefiere hablar. Y el hecho de el habla tiene un tiempo entre pregunta y respuesta muy diferente al chat. Claro. ¿Sí? Es un comportamiento completamente diferente. A ver, Federico, ¿el chat es más lento o más rápido que la máquina que te está respondiendo? De punta a punta del proceso podríamos decir que son iguales, pero entre la pregunta y la respuesta, el consumidor está habituado que en el chat tenga un delay, en la voz es raro que vos permitas que una persona se quede callado. O está pensando o no sabe la respuesta. Ay, claro. Es algo casi... ¿Y qué tiempo hay hoy entre que yo hablo, por ejemplo, y me responde? 3 segundos. Ah. Pero, ¿y es mucho tiempo, 3 segundos? La gente dice, tiene que ser ya. No, es normal. Es más que mi novia. De hecho... Es más que mi novia, te digo. De hecho, casi siempre en una atención esos segundos son esperar para no pisar. Claro. Si vos abrieras una conversación y si estuvieran en condiciones de debatir en esa conversación, se pisarían todo el tiempo, lo cual en una prestación de servicio eso es complejo. Entonces, vos terminás de hacer la pregunta, yo me tomo 1, 2, 3 segundos, empiezo a responder. Eso en el chat no tienes inmediatez. De hecho, si vos chateás con un centro de atención, casi con seguridad no estás sentado esperando la respuesta. Estás chateando, haciendo otra cosa, el teléfono está en otro lugar, pasa en segundo plano, y tu experiencia pareciera que es en tiempo real, pero en realidad vos lo estás viviendo de esa manera, no lo es. ¿Sí? Bien. Como patrón de consumo a nivel mundial es la preferencia. Bien. Y, por ejemplo, en esto de la inteligencia artificial hablando, o sea, charlando con nosotros, ¿es posible que la inteligencia artificial a veces como desvaríe? Por ejemplo, te ofrezca algo que la empresa no quiere dar o no. Porque venimos hablando en varios capítulos que a veces la inteligencia artificial como que se fue, digamos, y te contestó cualquier cosa. Sí. ¿Eso puede pasar? Sí, como poder pasar, puede pasar. Cuando una empresa como la nuestra pone un modelo productivo con inteligencia artificial generativa, tiene una base de conocimiento específica y tiene una temperatura que es hasta qué nivel de respuestas está correcto dar y con qué nivel de amplitud ya moderada. Claro. Eso quita la probabilidad de que, de que vos te quedes hablando con mi prestación de servicios sobre cómo cocinar panqueques con dulce de leche, ¿no? Eso limita en contexto, en cantidad de respuestas en la prestación de servicio. Eso se hace así porque si no los usuarios sería absolutamente cualquier cosa, ¿no? Claro. Federico, ¿cómo quebras la resistencia? ¿Cómo trabajas? Porque si tengo una resistencia de nuestros consumidores, nuestros seres, o a quienes ustedes le prestan el servicio, ¿cómo trabajas para quebrar eso? Yo creo que mucho de eso está resuelto por la vida cotidiana que todos tenemos, ¿no? Hay un informe de Gartner que es fenomenal, que, por ejemplo, el 70% de los CEOs de grandes corporaciones utilizan inteligencia artificial generativa para su vida cotidiana, pero no lo usan frecuentemente para su trabajo, ¿no? Eso es un dato positivo y es un dato negativo, porque ya cuando vos lo adoptaste en tu vida personal, lo más lógico es que ya como consumidor también lo adoptes. Y muchas veces hablamos entre el consumidor
y la prestación de servicio como si fueran dos mundos diferentes, y en realidad somos las mismas personas que en algunos momentos somos prestadores y en otros momentos somos consumidores, y así como yo soy prestador del servicio que nosotros damos, soy consumidor de un montón de otros servicios, y eso se va haciendo casi naturalmente, ¿no? Es tan potente el uso, es tan permeable, es tan democrático, que esa barrera se va bajando. La barrera a nivel adopción de la inteligencia artificial yo creo que está muy baja. Lo que sigue estando muy alta es esta preparación de procesos que viene a lo mejor de otro momento, vienen procesos de 10, 12, 15 años, que ahora sí hay que ponerle cabeza y pensarlos para esta nueva tecnología, ¿sí? Entonces, es el choque más que lo cultural de las personas. Sí, de hecho, yo el otro día estaba viendo un documento que compartían en una reunión donde decían que el 89% de las empresas consideraba que era urgente aplicar inteligencia artificial o conocer la inteligencia artificial. Sin embargo, solo el 13% de esas empresas sentía que estaba preparado para aplicar inteligencia artificial. Entonces, creo que hay como una brecha muy grande y para poder resolver estos temas. Creo sí que todo lo que es experiencia de usuario o algunas aplicaciones comerciales, creo que es donde muchas empresas están enfocando su acercamiento a la inteligencia artificial. Entonces creo que ahí, de hecho, todo lo que es experiencia de usuario hace muchos años que viene trabajando en ser más eficiente, en automatizar, o sea, hace un montón que venimos Total. viendo chatbots, ese tipo de cosas. Me pregunto, ¿qué es lo que se viene? O sea, ¿hay mucho más a esto? ¿Cuál es el futuro de la experiencia de usuario a lo que estamos viendo hoy? En lo inmediato, la hiperpersonalización, ¿sí? Me encanta eso. Es básicamente que el Agentix tenga la capacidad de ser súper empático con cualquier persona o con cualquier protopersona o con cualquier persona o sus diferencias que llame, ¿sí? Pero ahí vos haces referencia a identificar con quién está hablando. Exacto. O hasta el tono en que lo está hablando. Todo, absolutamente todo, ¿sí? Ay, me imagino, por ejemplo, a veces cuando vos llamabas a un call y te atendía una persona de México con acento mexicano, ahora puede identificar que yo soy cordobés y hablarme cordobés. Puede ser. Pero inclusive va a, si fuera tu primer llamada, va a patrones o hace clusterizaciones lógicas, ¿no? Que la demografía puede ser una, después tus datos personales, o sea, mujer, X edad, femenino, con este patrón de consumo, y automáticamente empieza a trabajar sobre ese patrón. Si sos una persona que frecuentemente reclama, tiene en cuenta eso. Si sos una persona que tiene otro tipo de interacciones, tiene en cuenta eso. Y todo esto dentro de un contexto súper adaptativo mejora la empatía, definitivamente. Claro. Mejora la empatía. O sea que esas configuraciones demográficas en Argentina habría que llevarlo con cuidado, porque vos me decís, llaman para reclamar, llaman para hacer consultas más con un tono negativo. Bueno, tiene que estar personalizado para saber que si viene de Argentina o de Córdoba, sabemos que tiene que ir con calma, que lo tiene que llevar amigable. Hay algunos datos súper interesantes sobre el reclamo. El punto más crítico del reclamo es cuando se hace una confrontación entre las personas que están hablando. La inteligencia artificial no confronta. Entonces, eso me dijeron, que era buena la inteligencia artificial porque nunca pierde la paciencia. Exacto. Exacto. Tiene la capacidad de no perder la paciencia, a no ser que configures que pierda la paciencia. Pues no se hace una discusión eterna. Si hace una discusión eterna. Exacto. Pero nunca llega al punto de que la discusión es personal. No genera una discusión personal en el medio de un reclamo. En base a todos esos estudios que se hicieron, tiene la capacidad de empatizar en una situación crítica muy por encima que un ser humano. Qué bueno, ¿sabes qué? Era una de mis preguntas de hoy, era si la inteligencia artificial podía imitar la empatía de un ser humano, porque siempre que decimos inteligencia artificial, humanos, los humanos somos empáticos, la tecnología no. Me volaste la cabeza. Lo era. Si tomamos la palabra empatía como su definición, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, quita emocionalidad y quita el factor humano per se, y la inteligencia artificial generativa tiene esa capacidad. De hecho, si están hablando con el modo de voz avanzado de cualquiera, se darán cuenta la capacidad que tiene de fluir en la conversación. Sí, totalmente. Cuando hablas yo viniendo para acá, venía
charlando para ponerme en tema, digamos, venía hablando con ChatGPT, que es la que yo uso, y venía conversando sobre datos. Voy a hablar con Fede Yusiano, lo conoces, etcétera. ¿Me conoce? Sí, te conocía. Hablo todo el día. Te conocía. Te conocía porque hemos tenido interacciones anteriores, así que estás cargado en mi base de datos. No, aparte es mi profesor o profesora, según como venga mi timing del día, de inglés, de historia, vivimos charlando. sí, vivimos permanentemente. No, y tiene un nivel de precisión en cómo te habla. A veces incluso me comentabas, no sé si vos, Maxi, me habías dicho que podés pedirle a la inteligencia artificial. No, bueno, no, de las cosas que se pueden decir. Le podés pedir como, no seas condescendiente, ponete, por ejemplo, a refutarme lo que te estoy diciendo. Sí. Y la verdad que también es como hablar con un ser humano, o sea, ya ni siquiera tiene voz enlatada. O sea, ya tiene la voz natural de un humano. Claro, Sonido natural. exacto. Entonces a mí eso me parece como súper valioso. Y de hecho, respecto a quizás a los chatbots que existían antes, o sea, hoy podés vos pedirle como en tu lenguaje. O sea, no es que te tiene que decir el chat, opción 1, opción 2, y a lo mejor vos no entendiste que era la opción 1, decís, che, yo le digo de otra forma. Entonces ahora vos podés pedir y el chat interpretar y darte lo que quiere. Permitime decir una cosa curiosa, Caro, con respecto a eso, que los últimos días salió GPT-5, no sé si están en novedad, pero hubo un problema, que es que es menos complaciente, menos obsecuente que el modelo anterior, 4. Pero eso que nosotros lo veíamos como algo positivo, viste que yo te comentaba, decirle que te desafía intelectualmente el modelo de lenguaje, pero a nivel mundial fue un problema. Porque la gente se había acostumbrado a que el buen trato, no sé si venía de la familia, no sé si venía de los amigos, sino que venía de GPT. Bueno, voy un rato con el que me habla bien y había perdido el ser tan obsecuente. Entonces generó mucha polémica de gente que pidió, che, volvamos atrás para traer un modelo que sea, por favor, que sea el que me dé el buen trato. Claro, de hecho empezábamos a querer a la inteligencia artificial porque siempre nos decía, buena idea, Caro, buena idea. Y era pésima, capaz. Claro, pero era bueno. Lo loco de eso es que genera, es todo un problema, ¿no? Lo complaciente / obsecuente. Es como que te enajena un poco del mundo real, ¿no? Después claro. vos vas al supermercado y ese relacionamiento ya no existe y te genera dos cosas, o un posible aislamiento social, sobre todo para generaciones más jóvenes, o un impacto o un quiebre en la relación con una persona que antes era absolutamente normal. Total. Que sea menos complaciente fue un pedido masivo a nivel mundial, pero a partir de que fue menos complaciente, la gente reclamó. Eso es un dato bastante extraño. Y configuraron la capacidad en el 5 de que en función de tu perfil, tu pregunta y tu nivel de profundidad, no estás interactuando con el modelo 5, estás interactuando con el modelo que mejor te pueda responder. Claro. Mixea solo. Claro, muy bueno. Sí. Federico, sí, la de Maxi. Quería preguntarte, a razón de eso, que a mí me pasa que por ahí cuando hay hiperpersonalización del trato, en este caso estamos hablando de la inteligencia artificial, que uno por ahí le puede generar algo de reparo de, che, ¿cuánto sabes sobre mí? Entonces, si está bien visto actualmente esa hiperpersonalización que puede haber en el trato, en el estilo, en decirte sobre gustos comunes o que te hablen cordobés, decir, che, ¿cómo sabe que yo soy de Córdoba? Che, ¿cómo tiene información de que a mí me interesa la inteligencia artificial? Si no has visto algo de reparo de la gente en ese punto. Sí, pero somos los mismos usuarios los que estamos entrenando al modelo con toda esa información. El tema de la confidencialidad de datos es un enigma, digamos, porque todos estamos todo el tiempo diciendo cosas súper confidenciales al modelo, pero al momento de reclamar se reclama la confidencialidad de datos. El hecho de que sea generativo, perdón que voy a dar una definición que es como muy básica, pero es lo que divide a la generativa de la inteligencia artificial tradicional, es que tiene la capacidad de generar un contenido que no tiene preexistencia. Claro. Entonces, este nuevo contenido probablemente esté alimentado, esté preentrenado de la P de GPT con información que vos le hayas dado, pero no sea literal tu información. Esto se está discutiendo en arte, se está discutiendo
en creación visual, se está discutiendo en todos los ámbitos porque ¿cuál es el sello copyright de una imagen que vos le acabas de pedir, ¿no? Donde de repente tiene algunos tintes de Van Gogh y tiene otros de Dalí, y es una nueva creación. Es una capacidad que tiene justamente esta nueva tecnología, tanto para la creación de contenidos como para las conversaciones. Entonces, lo que vos estás haciendo es alimentar en contenido, le estás dando tu propia base de conocimiento al modelo, y a partir de esa base de conocimiento más todo lo que ya conoce, te hiperpersonaliza. Y sí, sabe todo de vos, porque de hecho en las conversaciones frecuentes nosotros somos una máquina de contar de nosotros. Entonces es lógico que tenga un conocimiento muy acabado de tu personalidad, de tus datos, de tus reuniones. Yo tengo sincronizado Gemini a mi agenda de trabajo, le pido que me genere agenda, le pido que me genere las minutas de las reuniones. Yo le debo haber cargado una base de conocimiento, debe saber más de mí que yo, Exacto. porque está todo el día conmigo. Federico, si uno mira en el corto plazo, ¿nos va a seguir atendiendo en mayor proporción un ser humano que una máquina? En el corto plazo, híbrido, absolutamente híbrido. Yo creo que a medida que se vayan creando nuevos servicios y nuevas empresas, esa composición va a cambiar, donde el humano va a quedar para tareas específicas, que requieran de un análisis específico o que requiera de un contacto específico, pero el 70% de las tareas que son de la diaria en un nuevo servicio las va a realizar inteligencia artificial, sin ninguna duda. Y esto baja también un poco las barreras, creo, de que, como decías vos, creo que la última ola de inteligencia artificial bajó las barreras y que esto ya es accesible. No solamente una gran empresa puede usar, digamos, distintas herramientas de inteligencia artificial para hacer la atención a un usuario. Hoy vos podés hablar con una emprendedora por chat y te puede estar contestando una máquina o puede tenerlo integrado Total. a algo, ¿o no? Integrado a WhatsApp. Podés integrar, Gemini lo podés integrar a WhatsApp o podés usar la IA de Meta integrado a WhatsApp, y si tenés un negocio o tenés una cuenta business, automáticamente tenés disponible, o sea, podés utilizar el chatbot de WhatsApp y sos un emprendedor que está comenzando y ya tiene robotizado su proceso. A eso iba, no es solamente para las grandes compañías, sino para una mediana o una pequeña. Absolutamente no. Lo que sí va a quedar para las grandes compañías es la prestación masiva, la ciberseguridad, la confidencialidad de grandes bases de datos, la moderación de volúmenes gigantes. Eso sí va a seguir siendo básicamente propiedad de las grandes compañías, porque todos estos procesos que te acabo de mencionar, no solo que requieren de N cantidad de certificaciones, sino que requiere de una infraestructura que sigue siendo muy cara. Ahora, lo transaccional, como por ejemplo lo que acabamos de hablar, no, está absolutamente democratizado para todos. De hecho, perdón que aclare, yo trabajo con las cuentas profesionales y las funcionalidades son las mismas, ¿no? O sea, las preguntas y las respuestas son las mismas, los modelos transaccionales en el back son los mismos. Lo que cambia es la capacidad de interconexiones, o sea, yo puedo modelar por fuera y puedo tener un servicio, se llama RAG, que es cerrado, que es solamente de mi propiedad. Ahora, la capacidad de la IA, ya sea Gemini, GPT o el modelo que estés usando, es la misma. Federico, muchísimas gracias por nada, habernos un acompañado gusto. en IA Streamia y, por supuesto, atentos a una nueva vuelta o un regreso tuyo para Cuando quieran. comentarnos las últimas novedades. Un placer, Fede. Muchas gracias. Un placer, Bueno, equipo. Caro, Gracias. seguiremos ahora con nuestro debate. Nos atiende una máquina, nos daremos No sé. cuenta. No, nos daremos cuenta, no sé. Yo estoy flasheada con el tema de la empatía. O sea, hoy la IA tiene como un nivel de empatía, incluso puede ser superior al ser humano. O sea, me quedé con el cerebro así. Maxi, será hasta la próxima semana. Será hasta la próxima semana. Un gusto, equipo. Bueno, gracias por acompañarnos. Sepan que todo el contenido está en la web de Telefe y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. Chao, hasta la próxima semana. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola lo justo. 10 minutos al día es suficiente.
Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba.